mecánica de fluidos. Bueno, en la clase anterior hablamos del tema de estática de fluidos. Ahora nos interesa considerar los fluidos en movimiento, o sea, nos interesa que tengan velocidad y por eso vamos a hablar de la parte dinámica de fluidos. Lo primero que vamos a hacer es plantear qué es un fluido ideal. Tal como lo hicieron ustedes en química, que hablaron de gases ideales, la razón principal por la cual se hace es porque se busca ecuaciones más simplificadas, más sencillas, que permitan de una manera más simple poder analizar los gases, llegar a aquella ecuación de presión por volumen igual a nRT. Bueno, acá en la parte de fluidos no es la excepción y también vamos a buscar que nuestro fluido pueda ser clasificado como un fluido ideal, puesto que un fluido real es muy complejo y las ecuaciones que nos plantearían para poder analizarlo son ecuaciones complejas, son ecuaciones bastante extensas, bastante no muy sencillas de trabajar, y lo que buscamos es de alguna manera tener una idea de cómo se comporta un fluido siempre y cuando no se aleje mucho de la realidad, y por eso hablamos de un fluido ideal. ¿Cuáles son esas características? Bueno, son las siguientes 4 características que le vamos a imponer. La primera de ellos es que sea un fluido no viscoso. En un fluido no viscoso se desprecia la fricción interna. Un objeto que se mueve a través de un fluido no viscoso no sentirá fuerzas de viscosidad que detengan su movimiento. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar de un fluido no viscoso? Realmente lo que queremos es que no haya esa fricción interna, que cuando se desplaza una capa del fluido sobre otra capa del mismo fluido, esta no se vaya deteniendo creando un perfil o un gradiente como lo vemos en la parte amarilla acá de la figura, sino que todos se vayan moviendo igual, todas las capas se muevan paralelas sin tener nada que la detenga. Por eso hablamos de un fluido no viscoso. La segunda característica es que sea un flujo estacionario. En un flujo estacionario se supone que las velocidades de un punto del flujo es constante en el tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, si vemos acá la figura superior donde dice muestra, si colocamos 3 barquitos, uno en cada una de esas líneas, y los dejamos que se muevan, si estamos en un flujo estacionario, los 3 barquitos se moverían igual, los 3 irían juntos, paralelos, moviéndose, ninguno se va a adelantar, ninguno se va a atrasar, todos se van a ir moviendo juntos, como si fueran láminas, no van a haber cruces entre ellos. Eso es un flujo estacionario. O sea, si trazamos una perpendicular a ese ducto, todos los puntos de esa perpendicular tendrían la misma velocidad. Por supuesto, puede ser diferente a otro punto más adelante, porque puede haber un estrechamiento o puede haber un ensanchamiento de la tubería, pero lo cierto es que en ese nuevo punto o en cualquier otro punto, cada vez que tracemos una perpendicular a ese conducto, todos los puntos van a tener exactamente la misma velocidad. Eso es lo que vamos a entender nosotros por un flujo estacionario. La tercera característica es que sea un fluido incompresible. Por fluido incompresible lo que entenderemos es que no va a cambiar su densidad. A lo largo de todo el trayecto en el cual se está moviendo nuestro fluido, la densidad permanece constante. No hay posibilidades de que el fluido pueda ser de alguna manera estripado o comprimido para que cambie su densidad. No, en este caso no ocurre eso, más bien nuestra densidad permanece constante siempre. No hay cambios de volumen, si no hay cambios de volumen no tendremos cambios de densidad, puesto que la masa no la vamos a poder modificar, pero sí el volumen. Pero en este caso queremos que no cambie ese volumen, de manera que esa densidad permanezca constante en el tiempo. Esa es la tercera característica de los fluidos ideales. La cuarta característica y la última es pues que no se presenten ese tipo de remolinos, que no sea un flujo irrotacional, o sea, que no se dé ese tipo de rotaciones, sino que el fluido, como veíamos en la segunda característica, un flujo estable, que se mantenga en estas condiciones de estabilidad, de manejar o de moverse todos en línea. Eso es lo que entenderemos por un flujo irrotacional. Si se coloca una pequeña rueda en el fluido y no gira respecto de su centro de masa, el flujo es irrotacional. Si la rueda se pone a girar, como sucedería si hubieran turbulencias, el flujo sería rotacional y ocupamos que sea irrotacional. Entonces, si un fluido cumple esas 4 características, no viscoso,
flujo estable o laminar, también se le llama esa, incompresible e irrotacional, hablamos de que nuestro fluido es un fluido ideal y vamos a poder plantear ecuaciones que nos simplifiquen su análisis. La primera ecuación es la ecuación de continuidad. Esta ecuación de lo que habla es pues que una masa de fluido que entra por unidad de tiempo en un punto dado tiene que ser la misma que va a salir al otro lado. No puede haber una variación. La única forma es de que tuviera un sumidero o tuviera puntos en los cuales van a ingresar o si no se cumplieran las características que sea compresible, entonces va a cambiar, pero la idea es que esto se mantenga. Entonces esa es la primera ecuación, la ecuación de continuidad. Básicamente lo que estamos haciendo es una conservación de la masa. Ecuación de continuidad. Como lo indicamos anteriormente, la ecuación de continuidad tiene como fundamento la conservación de la masa. Básicamente la cantidad de masa que tiene que entrar en el punto 1 será la misma que va a salir en el punto 2. Esto lo planteamos como un flujo másico, por eso hablamos de que la cantidad de masa del punto 1 por unidad de tiempo tiene que ser igual a la cantidad de masa en el punto 2 por unidad de tiempo. Empleando la definición de densidad, la masa la podemos expresar como la densidad por el cambio de volumen. Lo hacemos en ambos lados, de manera que pues tenemos densidad 1, cambio de volumen 1 entre tiempo 1 es igual a densidad 2, cambio de volumen 2 entre el tiempo 2. Vean que este cambio de volumen, tanto el 1 como el 2, corresponde al volumen de esas galletitas rosadas que vemos en la imagen, siendo el cambio de volumen 1 el área 1 por el grosor, que sería el delta x1. Por eso hemos cambiado al delta volumen 1 por área 1 delta x1. Lo mismo aplica en el punto 2, sería el área 2 por el delta x2. Bueno, si nos acordamos de los primeros capítulos, la rapidez la podemos definir como distancia entre tiempo o velocidad podríamos llamarle también. De manera que entonces este delta x1 entre delta t1 le podemos llamar v1, el delta x2 entre delta t2 v2, que corresponde a la velocidad del punto 2. Las densidades son iguales, estamos hablando de un fluido ideal, por lo tanto es un fluido incompresible y eso quiere decir que la densidad permanece en el tiempo, de manera que vamos a poder quitarlas, quedándonos usando todo lo que hemos comentado, una expresión que dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2 y a eso le llamaremos Q de caudal, o sea, metros cúbicos sobre segundo. Y en general, no solo entre el punto 1 y el punto 2, sino que es una constante. No importa qué puntos estemos tomando, el producto de área por velocidad en un punto dado siempre va a dar el mismo número. Realmente esto es un producto escalar. El escalar un producto escalar entre el vector área y el vector velocidad. Vean que el vector área por definición es un vector normal, un vector perpendicular a la superficie, por lo tanto este vector tendrá la misma dirección que el vector velocidad, de manera que nos quedaría área por velocidad por coseno de 0 grados. Coseno de 0 es 1, de ahí que pues lo planteamos como área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, que es igual a una constante, o Q llamado caudal. Esa es la ecuación de continuidad. El fundamento de esta ecuación, como lo hemos indicado al inicio, es la conservación de la masa. Veamos la segunda ecuación. Bueno, antes unas aplicaciones, vea que esto se utiliza cuando hay obstrucciones en las arterias o en las venas, como dice por acá, en una condición llamada arteriosclerosis, un depósito se forma en las paredes arteriales reduciendo la abertura donde puede fluir la sangre. En el cuello se encuentra la arteria carótida. Cuando la arteria es parcialmente obstruida, la sangre viaja 3 veces más rápido que cuando el camino está libre. Menor área, mayor velocidad. Mayor área, menor velocidad. Aquí vemos también el sistema circulatorio y realmente vean la importancia de mantener constante ese producto de área por velocidad en las
venas o en las arterias, la sangre fluye mucho más rápido, pero en los capilares fluye muy despacio. Tenemos una gran cantidad de ellos, lo que nos hace aumentar el área, por lo tanto bajamos la velocidad y la razón fundamental por la cual tiene que ir despacio ahí es porque eso es donde se da el intercambio de nutrientes con los tejidos y se recolecta todos los desechos también. Entonces, en ese intercambio tiene que ser lento, no puede ser un proceso rápido y por eso ahí la velocidad es lenta. Bueno, ahora sí, la segunda ecuación para analizar fluidos en movimiento es la ecuación de Bernoulli. El principio de Bernoulli está fundamentado básicamente en la conservación de la energía y lo podemos plantear de la siguiente manera. Este principio establece que donde la velocidad de un fluido es alta, su presión es baja y donde la velocidad es baja, la presión es alta, lo que se fundamenta en la conservación de la energía. Bernoulli desarrolló una ecuación para plasmar estos cambios de presión básicamente y es la siguiente, la ecuación de Bernoulli. Vean que básicamente los cambios de presión se van a deber a tres cosas. El aporte de trabajo, que lo vamos a trasladar nosotros a presión pura, el aporte de energía cinética, que lo vamos a ver trasladado a términos de velocidades, y la diferencia de niveles que también provoca un cambio de presión, como se aprendió en la parte de trabajo y energía. Bueno, la ecuación de Bernoulli relaciona la presión, la rapidez de flujo y la altura h de dos puntos cualesquiera en un fluido. Como lo vemos en la imagen, tenemos un punto 1 donde teníamos un área 1, una velocidad 1 para la ecuación de continuidad, porque pues las dos las vamos a poder relacionar. Tenemos esa velocidad, tenemos una velocidad en el punto 2, tenemos una fuerza que ya se hace en el punto 2 sobre una superficie dada, por lo tanto estamos hablando de una presión y por supuesto un nivel diferente que nos da una altura 2. Bueno, esta ecuación, como la acabamos de ver acá, dice que la presión del punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad del punto 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura del punto 1 es igual a una constante. O bien lo podemos igualar a los del punto 2, que sería la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad del punto 2 más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2. Eh, Cuando usamos esta ecuación siempre tratamos de simplificar un poco al máximo su uso y tratar de eliminar términos. Por eso siempre es conveniente que el nivel del punto 1 lo tomemos como una referencia de cero, de manera que entonces se nos desaparece un poco de términos, va a ser más fácil trabajar, pero bueno, si no queremos hacerlo no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Dónde utilizamos esta ecuación? Bueno, vean que un principio fundamental de uso de esta ecuación es en la sustentación de un avión. La figura muestra líneas de flujo alrededor del corte del ala de un avión. Las líneas se aprietan arriba del ala, lo que corresponde a una mayor rapidez de flujo y una presión reducida. Velocidad alta, presión baja. Como se aprecia también en la parte inferior, entonces tendremos una presión alta, por lo tanto una velocidad baja, de manera que entonces creamos una diferencia de presiones provocando una fuerza hacia arriba, una fuerza que va a levantar el avión o el ala del avión, que aquí pues podemos verlo en esta segunda lámina de la sustentación de un avión. Vean que en la parte superior del ala la velocidad es alta, la presión es baja. En la parte inferior la velocidad es baja, por lo tanto la presión es alta. Creamos una diferencia de presiones que se traduce en una sustentación o en un empuje, como lo vemos aquí en el lado derecho de la imagen. En el caso de los huracanes también realmente por esta misma razón es que los techos se van a desprender. Tendremos en la parte interna de la casa una velocidad baja, por lo tanto una presión alta. En la parte externa, velocidades de viento fuertes, presiones bajas. Creamos una diferencia de presiones y por lo tanto hay un empuje que trata de pues, levantar el techo y esa es pues, la facilidad por la cual se despegan los techos. Lo mismo que acabamos de hablar para las alas del avión. Baja presión, alta velocidad
alta presión, baja velocidad. En el caso de los ferrocarriles también ocurre, y no solo en los ferrocarriles, sino en los camiones grandes, cuando estos pasan a alta velocidad, crean una diferencia de presiones que lo que hace es empujarnos hacia el trayecto del. Por eso la recomendación, y vemos que en todas las estaciones de ferrocarril siempre está pintado donde no debemos de pararnos, de manera que tengamos una distancia prudente, una distancia suficiente para que este vacío que creen no nos logre jalar y no caigamos en las vías del ferrocarril. A menudo se dice a los niños que eviten pararse muy cerca de un tren que se mueve a alta velocidad porque puede ser succionado por el tren. Debido al movimiento del tren, la velocidad de aire es mayor en el punto A que en el punto B. Entonces, usando la ecuación de Bernoulli, la presión del punto A va a ser menor que la presión del punto B y por lo tanto creamos un empuje que lo que hace es lanzar el niño hacia el tren, hacia las vías del tren. Eso ocurre también atrás de los camiones, de los trailers. Y para quienes son ciclistas, posiblemente en algún momento lo han experimentado e incluso en un automóvil lo experimentamos cuando estamos detenidos y pasa un camión grande de estos rápido a una alta velocidad, creando ese vacío que nos mueve el auto. Eso se debe a una aplicación del principio de Bernoulli. En los pulverizadores, en los tamizadores para sacar los perfumes de los recipientes, también es una aplicación del principio de Bernoulli. Y pues aquí vemos las imágenes de un atomizador. Bueno, de esta manera concluimos la parte de dinámica de fluidos o fluidos en movimiento. Vean que a diferencia de la parte de estática, aquí sí aparece la velocidad como un término importante para analizar los fluidos. En la parte estática nunca consideramos velocidad, tanto en el principio de Pascal como el principio de Arquímedes. Hablábamos de fluidos en reposo, no se movían, no considerábamos nunca su velocidad. En esta otra parte, en la que acabamos de hablar de dinámica de fluidos, el movimiento de estos fluidos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aporta variaciones en la segunda ecuación, en la ecuación de Bernoulli, a los cambios de presión que pueda sufrir en el movimiento de ellos, porque eso nos va a modificar el caudal. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a ver algunos ejercicios en la próxima clase.